amén, ¿verdad? Ya me gustó. Amados hermanos, quisiera invitarlos en esta oportunidad a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13. En esta noche no precisamente, digamos que hablaremos directamente acerca de lo que hemos venido hablando en varias oportunidades de la oración, pero sí de algo relevante e importante que el Señor ponía en mi corazón, y deseo compartirlo con cada uno de los que estamos acá, deseando en el Señor que sea de mucha edificación para cada uno de nosotros. Primer libro de Samuel, capítulo 13, en el versículo 19. La palabra nos dice lo siguiente: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas o aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenía. Qué momento más extraño, qué momento más duro, qué momento más también interesante. Que primero, hermanos, deseo traer un breve entendimiento acerca de lo que estaba ocurriendo en ese preciso momento, y luego traer algunas aplicaciones a nuestra vida, sobre todo a nuestra vida espiritual. Saúl tenía aproximadamente entre un año y 2 años de haber sido elegido como el rey de Israel, y él ya estaba reinando sobre Israel. Fíjense, hermanos, de que Saúl inicialmente era la persona que Dios escogió para dirigir al pueblo. Fue tan hermoso el encuentro, el llamado de Saúl para reinar sobre Israel. De hecho, fue algo muy especial. No había otro hombre, dice la palabra, más alto que él. De hecho, él era un hombre muy alto, le sacaba una cabeza, dice la palabra, a la mayoría de los hebreos, de los israelitas. Y Dios escogió a este hombre. Cuando a través del profeta Samuel fue ungido, dice la palabra de que Saúl fue mudado en otro hombre. O sea que la gloria de Dios a través del Espíritu Santo vino sobre él. Pero a través del relato bíblico hubieron detalles en el corazón de Saúl de que trajeron que él se apartara del Señor. Y justamente antes de este versículo, de estos versículos que hemos leído, encontramos la primera falla de Saúl, y que fue de que en medio de esta guerra con los filisteos, él se desesperó. Samuel le dijo: yo vendré. Y Samuel, como el profeta asignado en ese tiempo, Dios le dijo, él le dijo: espérate todavía, espera que yo venga, vamos a sacrificar y luego entonces tú sales a la guerra. Pero él decidió tomarlo en sus propias fuerzas. No llegaba Samuel, pero Samuel no llegó tarde. Simplemente no llegó en el momento que Saúl deseaba que él llegara. Y Saúl no era el asignado por Dios para levantar sacrificio al Señor, sino que era Samuel.
Saúl entonces, al ver que el pueblo estaba en gran temor porque los filisteos se estaban acercando, los estaban amenazando, Saúl decidió tomar las cosas a su manera. Él sacrificó y él tomó la decisión. Luego Samuel llega y le dice: ¿qué has hecho? Y Samuel, la palabra en esta traducción Reina Valera, utiliza una palabra muy interesante. Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿Qué te pasó? ¿Por qué lo hiciste? Y en el versículo 13 de este capítulo hay palabras muy interesantes para Saúl, porque dice: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Ahora pues, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Quizás duras palabras para escuchar de parte de Saúl. Si nos ponemos a analizarlas muy bien, a nadie quizás le gustaría que le digan: mira, Dios se ha buscado a alguien más obediente que tú, alguien que es más agradable a él que tú. No fue fácil, pero la realidad del corazón de Saúl es que él temía más a los hombres que a Dios, y eso lo llevó a él a amarse a sí mismo, a ser un hombre rebelde, a ser un hombre vanidoso, a ser un hombre vanaglorioso, y se amó más a sí mismo que al Señor. Tengamos mucho cuidado con eso. Pero hermanos, en este contexto de la guerra con los filisteos y de que Saúl también ya había sido prácticamente, aún siendo rey, destituido como rey, encontramos este texto en el versículo 19 hasta el versículo 22. Ahí vemos, hermanos, una realidad muy triste para Israel, una realidad complicada. Y vamos a ir entonces viendo parte por parte lo que estaba sucediendo según el relato bíblico. El versículo 19 entonces comienza diciendo: en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Veamos la importancia de esa situación. Los herreros eran aquellos que afilaban las armas, pero no solamente las armas para la guerra, sino que también los instrumentos para el trabajo. Entonces, en todo Israel no se hallaba herrero. Esa frase, hermanos, que no se hallaba herrero, tenemos que ponerle muchísima atención, porque un herrero en ese tiempo era algo tan básico. Era sumamente básico que cada pueblo tuviera un herrero. O sea que ellos no podían afilar ninguna de sus armas militares o de pelea o de lucha, de guerra, ni tampoco sus instrumentos para trabajar la tierra, ni tampoco sus instrumentos, no tenían pero ni para cortar un coco. O sea, no había ningún herrero en Israel. Eso, amados hermanos, no era un descuido que había sucedido inconscientemente. Era un descuido totalmente consciente por parte del pueblo de Israel. Y sobre todo tenía que ver con el contexto de lo que estaba ocurriendo. Saúl, lastimosamente, al recibir esta palabra del versículo 13 de este mismo capítulo, él empieza a ubicarse en otras cosas y no le da prioridad a lo que tenía que ser prioridad. En este caso, entonces, la palabra nos dice que en todo Israel no se hallaba herrero. Pero la Biblia dice por qué. Aparte de la negligencia, digamos, de Saúl, el versículo 19 nos dice: porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. O sea que los filisteos habían tenido tal control sobre Israel. Esto nos regresa o nos da el pensamiento como cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto,
que ellos estaban siendo esclavizados por los egipcios y los egipcios comandaban todas las acciones de Israel. Si ellos les pedían trabajen más, ellos eran esclavos, tenían que trabajar más. Una vez más, acá los filisteos, que era el pueblo contrario a Israel, tenían la manija de la fuerza militar y de la capacidad militar de Israel. Ellos dijeron: no vamos a permitir que ellos tengan herreros para que no puedan hacer espada y que tampoco tengan lanza. La razón entonces por la cual el pueblo de Israel no tenía herrero y no trabajaba en tener su armamento listo era porque los filisteos habían tomado control sobre ellos. Algo muy interesante es que en medio de esta guerra, aunque los filisteos no tenían un control total sobre Israel, ellos fueron muy astutos y dijeron: vamos a hacer que el pueblo de Israel no tenga capacidad para pelear. Tal vez hoy en día con los avances tecnológicos y cómo los pueblos hacen guerra y tienen guerra, cuando nosotros pensamos en este armamento que vamos a llamar antiguo, podemos pensar que esto era algo tan sencillo, tan fuera de sí. Pero hermanos, esta era la forma y quizás la única forma, humanamente hablando, de cómo el pueblo de Israel podía defenderse. Pero ellos no habían dado cuidado a esta realidad, se habían descuidado totalmente y habían permitido que el enemigo optara por decidir sobre Israel la realidad y el futuro de Israel. Entonces el versículo 19 nos dice que los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. El versículo 20 y el versículo 21, hermanos, nos ofrecen una realidad muy triste de Israel. Todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. ¿Desde cuándo un pueblo va a ir al pueblo contrario para afilar, en este caso, estas herramientas? Y hay algo bien interesante en el versículo 21. El precio para afilar las rejas de arado y asadones era un pim. Pero para una hacha o para afilar o para componer las aguijadas era la tercera parte de un ciclo. O sea que afilar las hachas y componer las aguijadas era más caro todavía que el arado y que los asadones. Y esto era un negocio redondo, ¿verdad? Los filisteos estaban tomando posesión sobre los israelitas en su forma de defenderse, pero también para su trabajo. O sea que los filisteos tenían prácticamente a su mano todo el futuro y los recursos necesarios sobre los israelitas. No sé si usted ya había leído este pasaje, pero es un pasaje sumamente extraño y es un pasaje sumamente triste, porque el pueblo de Israel, por su rey, había perdido o estaba ya empezando una racha de pérdida, sobre todo porque su rey había perdido el norte, había perdido su capacidad de dirección. ¿Desde cuando un ejército contrario va a la oposición a sus enemigos para que ellos les afilen el hacha, les afilen lo que ellos quieran al precio que ellos desean? La situación, hermanos, era muy adversa y era muy complicada para este pueblo. El versículo 22 nos dice: así aconteció que en el día de la batalla, ¿qué dice? No se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl. Hermano y hermanas,
¿qué hacía un pueblo saliendo a la guerra sin armamento? O sea, esto es ilógico. Entonces, el versículo 19, 20, 21 trae, hermanos, un contexto para llegar al versículo 22. Ya venía una racha sobre la cual el pueblo filisteo era el que les hacía todos los mandados a Israel, y dependía Israel de los filisteos. Y la palabra deja bien en claro de que cuando llegó el día de la guerra o el tiempo de la guerra, ellos no estaban preparados. Seguramente tenían espadas en sus manos, pero no tenían filo. Entonces no tenía razón de ser. Tenían quizás armamento en sus manos, pero el armamento carecía de lo más importante, que era el filo. Y por eso fue como los filisteos, empezaron a ganar más y más y más y más y más terreno sobre los israelitas. Pero miren qué interesante la parte final del 22. Excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. O sea que Saúl sí tenía espada, y sí tenía espada con filo, y su hijo también. Pero todos los demás hombres de guerra carecían de espada, y si la tenían, no tenía filo. Entonces, esto, hermanos, nos habla de una situación en Israel muy deplorable, muy complicado, muy difícil, muy triste, sobre todo porque los filisteos, que eran sus enemigos, ejercían poder y dominio sobre ellos. Ustedes pueden continuar, hermanos, leyendo la historia en el capítulo 14 y era una lucha en la cual ellos estaban constantemente. Pero deseo, hermanos, entendiendo la particularidad de esta historia del Antiguo Testamento, traer algunos pensamientos para cada uno de nosotros hoy en día, en este tiempo y en esta batalla en la cual nosotros también tenemos que luchar. Muchos de los salmos de David contienen frases como estas: tú eres Dios quien prepara mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. David sabía de la guerra constante que el pueblo de Israel, tenían que librar, y él reconocía siempre de que la capacidad, la destreza para la batalla venía del Señor, no venía de él. Obviamente él tomaba las armas y él peleaba y él luchaba, y él tenía hombres únicos, los famosos guardias o valientes de David, hombres que mataban leones, porque no solamente Sansón y David mataban leones, también los valientes de David mataban leones. Hombres que dice la palabra que uno de los valientes de David, su mano quedó pegada a la espada, porque eran horas tras horas que ellos luchaban, o sea, eran batallas tremendas. Pero David decía: tú eres quien prepara mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla, o también al revés. Y había distintos, David dijo más de una vez este tipo de ideas. Él dependía del Señor. Y hermanos, en primer lugar debemos nosotros reconocer y establecer la realidad de la lucha y de la batalla espiritual en la cual nosotros nos encontramos. No tenemos que dar por sentado de que al venir a Cristo todo es color de rosa, todo es paz. Todo lo contrario, la batalla se vuelve más difícil, más dura, y el enemigo busca distintas formas y artimañas de acabar con nuestra vida y sobre todo de acabar con nuestra fe. No debemos pasar por alto, así como el caso de Saúl, que tal vez habían dejado a un lado la realidad de que la oposición, que los enemigos estaban cerca de ellos y se habían descuidado. Nosotros, hermanos, debemos de tomar las armas de igual forma, pero en primer lugar debemos entender que tenemos una lucha constante. El Nuevo Testamento nos lo deja muy en claro.
Por lo tanto, amados hermanos, no nos descuidemos, sino que sepamos que los filisteos, es decir, Satanás y sus huestes, andan constantemente buscando cómo acabar, debilitar o golpear nuestra fe. Quiero comparar, hermanos, esta realidad de la espada, haciendo una comparación con lo que en el Nuevo Testamento, sobre todo en Efesios, de una forma muy directa, el apóstol Pablo habla que la espada era entonces la palabra de Dios, y él le llama la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, dice Efesios capítulo 6, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros pensamos en la armadura descrita ahí en el capítulo 6, se cree que el apóstol Pablo estaba haciendo una clara comparación de cómo se vestían en ese tiempo los soldados romanos. Y si ustedes analizan la armadura, comenzando con el cinto o el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, todos estos elementos de la armadura de un soldado, la mayoría de los que les he mencionado son netamente de defensa. Entonces, la defensa es sumamente importante, hermanos. Pero el apóstol no deja a un lado la palabra, que es la espada. Es decir, que con la espada él sabía que era con lo cual él tenía que atacar. Entonces, dentro de estos elementos de la armadura, se cree de que más que todo la espada es el de ataque. Es como atacaban los soldados. Se recuerdan también ustedes de Cristo, cuando Satanás vino en el desierto a tentarlo. Tenemos tres tentaciones que nos deja la palabra. Él pudo haber sido tentado de otras maneras, pero estas tres tentaciones engloban la tentación completa que todos tenemos en esas áreas de nuestra vida. ¿Y cómo respondió él? Él no respondió de que él se fuera. En ningún momento vemos que Jesús le dijo que se fuera. Él simplemente, ¿qué le dijo? Escrito está y escrito está. Luego de las tentaciones, dice la palabra, y Satanás dejó al Señor Jesucristo por algún tiempo. Siempre merodeó al Señor Jesús y siempre andará merodeando a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces él respondió a Satanás con la palabra. Esto, digamos que le da el impulso al apóstol Pablo para poder decir de que la palabra del Señor, la palabra del Espíritu, entonces viene a ser esa espada. El enemigo, amados hermanos, así como lo hizo con Saúl y con Israel, él trata de gobernar, de tomar posesión sobre el creyente para que él esté huérfano, digamos, de palabra de Dios sobre su mente y sobre su corazón. En el momento de la batalla suya y mía, hermanos, ¿qué insumos usa el Espíritu Santo? Él no puede usar otros insumos más que la palabra. Eso es algo que nosotros tenemos que tener cerca de nuestro corazón. El insumo para contrarrestar las artimañas del enemigo es la palabra de Dios, no hay otro. O sea, el enemigo no obedece o no se rinde o no deja de atacarnos porque nosotros no sé, creamos en alguna capacidad humana o que tenemos buen raciocinio, buena forma de llevar las cosas. A lo único que el enemigo lo hace retroceder es la palabra vivificada en un corazón que tiene su fe en Cristo. Entonces, si no hay insumos en nuestra mente, en nuestro corazón de la palabra, ¿qué va a tomar el Espíritu Santo? ¿De dónde
Él va a echar mano para poder contrarrestar. Esto es lo que ocurrió acá. El pueblo de Israel no tenía espadas, y si las tenía sin filo. ¿Por qué? Porque ellos habían decidido que no había herrero en Israel. No habían las personas que trabajaban, que preparaban los instrumentos. Pero amados hermanos, usted y yo sí tenemos la palabra del Señor cerca. Pero esta comparación que deseo hacer es algo muy importante y muy similar. A veces, hermanos, nosotros podemos tener la Biblia como tal, podemos tener el libro. Algunos creen que teniendo el libro abierto en la sala y en algún versículo en particular, algo va a ocurrir. Hermanos, nada va a ocurrir. Pero cuando la palabra está a través del Espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando el enemigo lanza sus constantes dardos de fuego para acabarnos, tenemos insumos para responder así como Cristo respondió. Así que, amados hermanos, ¿cómo anda nuestra espada? ¿Anda afilada? Yo recuerdo cuando de pequeño y aún de joven también iba a la casa de mi abuelo. Él fue pastor toda su vida, pero él siempre nos dijo: miren, yo soy campesino y del campo el Señor me llamó al ministerio. Y él siempre tenía eso en su corazón, de que él era campesino. Digo esto porque a veces cuando llegamos a su casa, él tenía machetes, ¿verdad? Y en más de una oportunidad lo veíamos afilando el machete. Y él nos cortaba fruta, nos partía el coco, y tenía también su terrenito que le gustaba a veces ir camino a Sonsonate, y él preparaba esos machetes antes de ir allá. Yo siempre lo recuerdo de pequeño y me llamó muchísimo la atención, pero él nos decía: tengan cuidado, no se metan aquí. Él nos decía con cierta distancia. Amados hermanos, tenemos que afilar el machete, hermanos. La espada, que es la palabra de Dios en la vida del creyente, hermanos, tiene que estar afilada en todo momento. Tiene que haber herreros. Herreros es a través de la obra del Espíritu Santo, cuando vamos percibiendo la obra del Espíritu a través de la palabra en nuestro corazón. No podemos darnos el lujo, hermanos, en este tiempo de tomar el ejemplo de Saúl y de los israelitas. La espada, entonces, si traemos esa comparación con la mención de Efesios capítulo 6 en el Nuevo Testamento, podemos discernir entonces qué es la palabra. Hermanos, sin la palabra no tenemos argumentos para hacer guerra. Debemos de verlo así de serio. Sin el conocimiento vivificado espiritualmente en nuestro corazón de la palabra, no podremos hacer defensa ante las artimañas del enemigo. Eso es lo que dice el versículo 22, que cuando llegó la guerra ellos no tenían. Amados hermanos, la guerra, la batalla arrecia, y cuando se pone más difícil el asunto, nosotros lo que tenemos que decirle al Señor es: Padre, vivifica tu palabra en mi corazón, Señor. Vivifica tu palabra en mi mente, en mi vida. Pero así como aprendemos en esta historia, no se puede, hermanos, afilar la espada cuando el enemigo está ya enfrente. La espada tiene que estar afilada. La espada tiene ya que estar trabajada y tiene que estar afilada. Una tercera aplicación, hermanos, a nuestra vida es lo que dice el versículo 19, cuando dice: los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Eso es algo muy interesante, porque los filisteos, la estrategia de ellos era que no hubiese herrero para que ellos no tuvieran espada.
el enemigo, amados hermanos, y lo hemos estado hablando ya por algunos viernes, él sabe que cuando vamos al lugar de oración o le decimos Señor de una forma constante, perseverante, yo quiero estar delante de ti, él se va a oponer a eso. Y lo vimos en la vida de Daniel. Y también mencionamos algunos detalles de esto en la vida de nuestro Señor Jesucristo, al hablar de las ocupaciones varias que tenían ambos hombres. Pero sobre todo nuestro Señor Jesucristo tenía aún mayor ocupación que Daniel. Pero de igual forma, hermanos, algo que sutilmente, y a veces es tan sutil que no podemos percibirlo, es cuando el enemigo nos va apartando de la palabra. Nos va apartando de la palabra. Y de repente decimos, pero Señor, yo me siento lejos de tu palabra. Y el detalle acá, hermanos, es que hay tantas promesas acerca de la palabra sobre el creyente que son muy, muy relevantes. David decía, vivifícame en tu palabra. También David decía, ¿con qué guardará el joven su camino? No es con estudiar, no es con tener más moralidad, no, con guardar la palabra del Señor. Y si nos sentimos jóvenes, ese versículo es para nosotros también, hermanos. O sea que la palabra, hermanos, la importancia para este pueblo que era la espada, de igual forma, eso es lo que el Nuevo Testamento quiere decir, es la palabra. Entonces el enemigo, hermanos, buscará, así como los filisteos, estrategias para apartarnos de la palabra. Pero hermanos, cuando nosotros, por eso le decía, y siempre llama muchísimo la atención, cuando Moisés ya había muerto, ahora Josué, por mandato de Dios, toma las riendas del ministerio, de la conquista. Él le dice, solamente te pido algunas cosas. No le dijo, no sé, afílate en tantas estrategias. No, le dijo, solamente esfuérzate y sé valiente para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Medita en él de día y de noche y harás prosperar tu camino y todo te va a salir muy bien. De forma interesante, hermanos, la victoria, el triunfo, el éxito de Josué dependía de su capacidad de conocer a Dios a través de su palabra. Su éxito y el mío, hermanos, espiritualmente, de igual forma, depende de nuestra capacidad de afilar la espada. De cuán afilada está nuestra espada. Entonces el enemigo siempre intentará de apartarnos de esos momentos de lectura, de meditación. Cuando, y perdón por usar este verbo, no se me viene otro a la mente, es rumear. Cuando rumeamos la palabra y está en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando leemos un texto motivado por el Espíritu Santo sobre nuestro corazón y nuestra mente, y se queda aquel texto como una delicia en nosotros. Y es su palabra, como decía David, es mi dulce meditación. Pero en contraposición a David, Saúl decidió no tener herreros. Y aunque la palabra no menciona que Saúl haya decidido, pues a alguien le tenemos que echar la culpa, ¿verdad, hermano? Entonces, pero Saúl era la autoridad. O sea, los filisteos tomaron posesión de ellos de una forma muy sutil. Y amados hermanos, de formas muy sutiles, el enemigo también nos roba el gozo de estar en la palabra por otras cosas. Tengamos aún cuidado, hermanos, leyendo libros muy buenos de hermanos piadosos para lograr entender asuntos de la palabra, que estamos leyendo tantos libros, tantos
tantos comentarios, tantas expresiones, que en sí dejamos de meditar en la palabra del Señor. Pero la palabra dice que esa misma palabra es viva y es eficaz, y más cortante que una espada de doble filo, sumamente afilado, y que llega hasta lo más profundo, hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos y lo más profundo de nuestro ser, y saca a luz lo que hay en nuestra vida y en nuestro corazón. Nada más lo puede hacer, hermanos, si no es el Espíritu Santo a través de la palabra. Por lo tanto, amados hermanos, que el Señor nos dé de su gracia para que no nos descuidemos. ¿Cómo anda nuestra hacha? ¿Cómo anda nuestra espada? Y si también tomamos un ejemplo, y con esto finalizo, un ejemplo de los campesinos o de los que trabajan la tierra, por lógica, una espada que no está afilada, o una hacha no afilada, y uno se pone a trabajar, ya sea para derribar algún árbol, o para cortar ramas, o para cortar lo que sea, es notorio para todos y es por lógica que va a costar muchísimo más. Pero cuando hay un hacha afilada, rapidito, como decimos, solo al mandado llegamos a cortar. El Señor Jesús, Él estuvo listo en el desierto y le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo nosotros respondemos a esta batalla de los filisteos? Escrito está, escrito está y escrito está. Así que, amados hermanos, que espiritualmente no nos ocurra lo que le ocurrió a Israel, de que llegó el día de la guerra y no tenían recursos para hacerle defensa a su enemigo. Pero por eso el Señor nos dice y nos recuerda una vez más: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muy interesante esa traducción Reina Valera. No dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La idea es esa, pero dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios produce en el creyente esto que en Romanos le llaman el oír, que ese oír espiritual produce fe. Y cuando el enemigo entonces levanta batalla, ahí, hermanos, usted toma su espada y la presenta. Se defiende el escudo de la fe y presenta también su espada. Así que, amados hermanos, que este libro sea una dulce meditación para cada uno de nosotros. Sea algo deseable estar con el Señor en su palabra. Si hay cosas que tal vez no logramos entender, pidámosle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, enséñame, revélame. Y sobre todo, revélame más y más y más a Cristo. Revélame la profundidad de Cristo. Revélame la grandeza de Cristo. Revélame todo lo que tú desees revelarme acerca de Cristo. Y, amados hermanos, en el día de la guerra vamos a poder presentar defensa, porque vamos a tener espadas. Y no solamente las vamos a tener, sino que las vamos a tener afiladas. Si hemos dejado, hermanos, de afilar la espada, si hemos dejado de tener meditaciones, y no digo que está mal, pero si nos hemos quedado solamente con el versículo que vemos ahí en Facebook, y
Y a veces es Jesús lloró. Y hermano, no. Si no afilamos el hacha, debe de haber ese tiempo juntamente. El famoso predicador Carlos Spurgeon decía: en oración, ir a la palabra es una bomba para nuestro espíritu, porque a través de la preparación de un corazón dispuesto recibimos la palabra en el espíritu y causa un impacto tremendo la palabra del Señor. Así que, hermanos, que de cada uno de nosotros no se diga: así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno, sino que se diga de los hermanos que son fieles al Señor en oración y en entrega, en vigilia, en servicios, en comunión, etcétera. Aconteció que en el día de la batalla estaban preparados como esas 5 vírgenes que estaban con aceite y presentaron defensa en contra de sus enemigos. Así que, amados hermanos, sí hay herreros entre nosotros. El herrero es el Espíritu Santo vivificando su palabra en nuestro corazón. Tomemos un tiempo para orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estos ejemplos, Señor, de este pueblo de Israel, que, como dice la misma palabra en el Nuevo Testamento, y esto ocurrió a ellos para ejemplo a nosotros. Dios mío, queremos prepararnos, Señor, como David decía: tú eres quien prepara nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Eres tú, Señor, quien nos prepara. Oh, aleluya, Señor Jesús. Oh, aleluya, Señor Jesús. Hay hermanos y hermanas que están acá, que están en medio de esa batalla, en medio de esa guerra. Pero, amado hermano, el Señor ya ha preparado sus manos para la guerra, sus manos para la batalla, sus dedos para lograr hacer defensa. Y eso es la palabra del Señor. La palabra del Señor, que pueda a través del Espíritu Santo cobrar vida, ánimo, fuerza, Señor, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Pero, hermanos, seamos conscientes de esta realidad. Si tal vez sabemos algunos de los que estamos acá, quizás consciente o inconscientemente hemos menospreciado la palabra. Algunos podemos pensar: pero, hermano, ¿cómo puedo hacer yo eso? Yo no menosprecio la palabra. Bueno, si no tenemos tiempo para meditar en el Señor y en su palabra, eso es un menosprecio, hermanos. Si no tenemos tiempo para afilar la espada, si no tenemos tiempo para afilar el hacha, vamos a acabar así como Israel, dependiendo de los filisteos, y cuando menos pensemos, hasta vayamos a los filisteos para buscar que nos ayuden, es decir, al enemigo. Señor, Padre, deseamos, Dios, no doblar nuestras rodillas ante nada más, sino solamente al Dios de la palabra, al Dios revelado, Señor, en esta hermosa palabra. Es ahí donde te conocemos, Señor. Es ahí donde nos asombramos de tu santidad y de tu grandeza y de tu gloria. Es ahí, Padre, donde también quedamos cautivados por ti y en ti. Oh, Señor mío, Padre, afila, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu,
con tu palabra, Señor, que esa espada esté en todo tiempo, Señor, afilada. No solamente en el momento que consideramos que va a haber batalla, sino que sea algo constante, Padre. Que no haya descuido, Señor, así como Israel se descuidó sin tener personas capacitadas para afilar, Señor, estos recursos tan importantes para la guerra. Dios mío, ayúdanos a depender de ti, Señor. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. Ayúdanos a estar en ti y en tu palabra en todo momento, Señor Jesús. Esta alabanza es muy hermosa. Podemos cantársela al Señor en esta noche. Así que nuestro hermano Germán nos ayude una vez más. Comencemos esta alabanza. Yo quiero, Aleluya. Permanecer en ti. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.